Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar con lo que el pastor venía hablando los últimos 3 domingos. ¿Quién me podría decir de qué ha hablado el pastor los últimos domingos? ¿Cuál es el título de la serie que el pastor está tocando? Bien, oigan, el primero lo dieron en este ahí mismo. ¿Cuál? Características de un verdadero discípulo. Muy bien, de la misma manera yo voy a continuar con esta línea y es que hoy vamos a tocar una de las características de los que somos discípulos. Porque el Señor no quiere que nosotros simplemente seamos creyentes, Él quiere que nosotros nos convirtamos en discípulos. Entonces hoy vamos a tocar una de las características que son pilares. ¿Qué es un pilar? Una base, un fundamento, ¿sí? Yo les puse el ejemplo de la silla esta mañana. Una silla tiene 4 patas. Las patas son los pilares de esa silla. ¿Qué hacen los pilares en la silla? Da firmeza, ¿cierto? Sostiene. Uno se puede sentar tranquilamente y uno sabe que no se va a caer. El principio o la verdad que hoy vamos a tocar es un pilar en la vida de todo discípulo. Entonces es muy importante que tú puedas prestar atención. Ustedes saben, bueno, el versículo que el Señor me puso en el corazón está en Daniel 11, verso 32, parte B, que dice así: mas el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará en consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará de acuerdo a lo que conoce de su Dios. ¿Amén? Eso es lo que dice ese texto. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque nosotros venimos cada 8 días a este lugar, ¿cierto? Y venimos a aprender. Nos gusta recibir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces nosotros lo que aprendemos lo dejamos simplemente en conceptos. Y si el concepto no se vuelve en convicción, entonces no hay cambios. ¿Sí? Nosotros podemos saber muchos conceptos acerca de Dios, pero si esos conceptos no se convierten en convicción en mi vida, entonces mi conducta y mi comportamiento no va a reflejar ese conocimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Ahorita no entienden, pero para allá vamos. El deseo de mi corazón es que lo que hoy vamos a aprender no simplemente sea un concepto, sino que usted lo vuelva una convicción. Porque entonces su comportamiento y su conducta dejará ver que eso es verdad, ¿sí? En su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces acérquese, no, voltéese a la persona que tiene a su lado y dílale: hoy vamos a aprender un concepto, pero voy a permitir que se convierta en una convicción. ¿Amén? Bueno, no olviden esto. Entonces, ¿cuál es ese pilar? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál
¿Cuál es esa característica de discípulo que hoy vamos a tratar? Yo lo he titulado así: Dios es bueno. ¿Sabía usted que Dios es bueno? Amén. ¿Cierto? En gran manera. Dice el Salmo 27, versículo 13. Muy bien. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir eso? Hubiera yo desmayado si yo no creyere que Dios es bueno. O podría decir, me hubiera yo desesperado si no supiera que Dios es bueno. O sea que esto es un concepto. El concepto es que Dios es y siempre es bueno. Por lo tanto, yo no me desesperaré. Wow. Entonces, ahí está el texto. Pero ¿qué dice la Biblia? Tu fe solo va a ir hasta donde tú sepas o tengas el conocimiento de ese concepto. ¿Sí? Tu fe solo va a ir hasta donde ese concepto sea una convicción para ti. Tenemos el concepto de que Dios es bueno, pero tenemos la convicción de que Dios es bueno. ¿Es eso una verdad en mi vida? Entonces ya lo vamos a ver, ¿cierto? Mi conocimiento de Dios determina cómo yo reacciono ante las circunstancias. Y cómo reacciono ante las circunstancias es que lo que deja ver el conocimiento que yo tengo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Si yo reacciono, por eso dice ese texto, desmayaría yo, me desesperaría yo si yo no creyera que Dios es bueno. Mi conducta, mi reacción ante cualquier circunstancia que yo viva depende del conocimiento que yo tenga de Dios. Wow. ¿Cómo reaccionas? ¿Tú cómo reaccionas ante las circunstancias? Seamos honestos. Entonces eso nos deja ver que quizás el conocimiento que tenemos de Dios es muy escaso. Tenemos muchos conceptos de Dios, pero no le conocemos. Voy entrando en el tema. Les voy a poner un ejemplo en la Biblia de un hombre muy conocido. ¿Cuántos conocen a Abraham? Pues no de conocerlo, ¿no? O sea, sí, de saber. ¿Cuántos saben quién es Abraham? El padre de la fe, ¿sí? Bueno, resulta que Abraham conoce a Dios, ¿cierto? Dios se le revela, se le presenta, Dios le da una promesa, le dice que salga, ¿sí? Y empieza con las características. Y la primera es que empieza desobedeciendo, porque el Señor le dice que salga de su tierra, ¿sí? Y que deje su parentela, pero Abraham sale y se lleva al sobrino. Eso desobedeciendo. Pero bueno, finalmente el Señor, a través de las circunstancias, hizo que ellos, cada uno tomara su rumbo. Pero Abraham siempre estuvo pendiente de Job, de Lot, ¿sí? Y resulta que en el capítulo 18 de Génesis, versículo del 23 al 26, mire lo que sucede. Resulta que Abraham, Dios dice, ahí está, ¿dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. Y resulta que Dios decidió hacer juicio a esa nación. ¿Por qué? Por la abundancia del pecado. Entonces Dios dijo, yo estoy cansado de esto, estoy cansado del pecado de esto, los voy a destruir. Y le comentó a Abraham. Y mire Abraham lo que le contesta al Señor. Génesis 18, 23. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti es hacer tal.
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Oiga pues, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham ante una circunstancia? Él amaba a su sobrino. Y entonces viene Dios y le dice, yo voy a destruir ese lugar. Y entonces Abraham, ante una circunstancia donde le iba a producir sufrimiento y dolor, porque dijo, si destruye, pues va a destruir a Lot. Entonces él reacciona. Y mire cómo reacciona. ¿Qué hace Abraham con Dios? ¿Cómo reacciona? Ayúdenme. Eso. Le empieza a hacer cuestionamientos. Abraham conoce a Dios, pero lo que conoce de Dios no le alcanza para creer que si Dios está tomando esa decisión es porque Él es justo. Y se atreve a decirle, ¿no eres tú pues justo? ¿Vas a condenar igual al impío con el justo? El juez de toda la tierra va a hacer eso. ¿Qué tal? ¡Wow! Porque ¿qué hace cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios y vienen a nuestra vida situaciones difíciles? ¿Qué hacemos nosotros? Somos igualitos a Abraham. ¿O cuántos aquí no le han dicho a Dios? ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y qué tal? ¿Y si yo soy tu hija? ¿Y si yo dejé todo por ti? ¿Y si yo voy a la iglesia? ¿Y si yo diezmo? ¿Y si yo tengo...? Dígame aquí quién no ha hecho cuestionamientos. Uy, nadie levanta la mano. Todos están santos. Uy, Dios mío, o sea que esto era para mí. Mire, Abraham le hace el cuestionamiento, pero mire lo que Dios le contesta. Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. ¡Guau! Le dijo Dios, ¿es que tú crees que antes de yo decir que voy a hacer juicio por una ciudad, yo no sé que no hay ni uno justo? ¿Tú crees que es que yo tomo decisiones deliberadas y a mí se me pasan por alto las cosas? Porque entonces Abraham empezó, bueno, y ya cuando no hay ni uno, no hay 50. Entonces él, 40, no hay 40. Entonces 10, no hay 10. Entonces saque a su sobrino porque voy a destruir ese lugar. ¡Wow! Entonces, ¿qué aprendió Abraham de esa circunstancia? ¿Qué conocimiento adquirió Abraham con esa situación? No. ¿Qué aprendió? A conocer a Dios como un Dios justo. Porque no le conocía. Pero tú vas a ver al mismo Abraham 37 años después, cuando Dios le dice que le entregue a su hijo y lo sacrifique. Abraham le dijo, ¿cómo? ¿Qué tal? Si usted me dijo que me iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a salir descendencia y ese hijo tiene 12 años y no se ha casado y no tiene hijos, ¿de dónde? ¿Abraham hizo eso? No. 37 años después, Abraham no dijo nada, simplemente obedeció. Porque en el Nuevo Testamento nos dice que Abraham creía que si Dios le había prometido, algo iba a hacer. Iba a levantar al muchachito, lo iba a resucitar, le iba a salir de la sangre muchos muchachitos. Él sabía quién era Dios. 37 años después, él ya no hace cuestionamientos, porque su fe
Su conocimiento de Dios le daba para creer que Dios era soberano y más que suficiente. Amén. Entonces mira, esta palabra es para nosotros, porque nuestra fe falla. Cuando nosotros hacemos cuestionamientos a Dios es porque nuestra fe está fallando, porque el conocimiento que tenemos de Dios es débil, es poco, es insignificante. Por eso cuando vienen los momentos difíciles entramos en crisis y empezamos a preguntar ¿por qué? A mí me pasó. Cuando yo me convertí, cuando a mí me caso y cuando me dicen que tengo cáncer, lo primero que hice fue llorar y decirle a Dios de todo. ¿Por qué? Yo lo dejé todo. Yo dejé mis amigos, yo dejé la rumba, el licor, el trago. Yo lo dejé todo por ti. Yo estoy involucrada en todo. Yo te sirvo, yo estudio, ¿por qué? Tremendo, ¿no? Cuando viene el momento difícil es cuando sale a la luz verdaderamente cuál es el concepto que tenemos de Dios. Menos mal que yo tenía a mi esposo al lado y él tenía un poquito más de conocimiento que yo. Porque él siempre me decía estas palabras: ese Dios no es mi Dios. Mi Dios que me sacó a mí de las drogas, mi Dios que me sacó, que me devolvió la vida, mi Dios es capaz de sanarte. Y mi fe que estaba tan débil, yo pude llorar y decirle: Señor, si tú lo puedes hacer, yo creo que lo puedes hacer. Y se convirtió para mí en que cuando yo empecé a dudar de Dios, se convirtió que cuando Dios me sanó, yo conocí a Dios sanador. Y le puedo decir a cualquiera persona que tiene una enfermedad o que tiene cáncer: Dios puede sanarte porque Dios me sanó. Porque yo conozco al Dios sanador. Porque cuando una mujer no puede tener hijos, yo le puedo decir: Dios te puede dar un hijo porque yo no podía tener hijos y Él me dio 2. Y me operé para no tener más. Porque si no, ¿cuántos tendríamos? Yo puedo decir eso porque conozco al Dios soberano. Porque conozco al Dios que hace milagros. Porque ese conocimiento nadie me lo puede quitar. Amén. Entonces, usted puede empezar a evaluar cómo reacciona, ¿cierto? ¿Cómo está su conocimiento con respecto a Dios? ¿Sí? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo falla su fe? En una encuesta que le hicieron a muchísimas personas acerca de que si usted tuviera la oportunidad de preguntarle algo a Dios, ¿cuál sería esa pregunta? Y cuando finalizaron las encuestas y miraron cuál era la pregunta número 1 que la gente quería hacerle a Dios, se encontraron que la pregunta era: ¿por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿O se la han hecho a usted? ¿Y si Dios es Dios, por qué existe el mal? ¿Y si Dios es Dios, por qué permitió que estos... ¿Y si Dios es Dios, qué pasó? ¿No les han hecho esa pregunta? ¿Mucho? Es una pregunta que las personas tienen y que nosotros deberíamos saber responder, ¿cierto? Pero entonces nosotros vamos a ver un ejemplo en la Biblia que nos va a responder las diferentes maneras en que el ser humano responde a esa pregunta, y finalizando nos va a mostrar cómo Dios responde a esa pregunta. ¿Quieren saber? Amén. Entonces abran sus Biblias y vamos al libro de Job. ¿Bien? Muy bien. Entonces, yo les voy a leer todo el capítulo 1 porque es la base de toda mi enseñanza. Y es muy importante que nosotros veamos qué estaba aconteciendo en este momento. Así que Job capítulo 1, versículo 1 al 22.
Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía él todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino a casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas de los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba él hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a fila de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento sopló del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow! Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. ¿Quién quiere ser Job? Pero a veces nos pasan esas. ¿No les ha pasado a ustedes que uno es una tras otra, que uno es como, uy, una por una? Imagínense, ¿ustedes qué creen? ¿Que Job conocía a Dios? ¿Por qué lo deducen? Por la reacción que tuvo, ¿cierto? ¿Qué reacción tuvo? Lo adoró, le dijo: pues yo salí desnudo del vientre de mi madre, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Uy, ese Job tan teso. ¿Usted cree que si usted viviera eso, usted respondería así? ¿Cierto que no? Job conocía a Dios muy bien y reaccionó perfecto, pero el sufrimiento se prolongó. Y entonces Job empezó a desesperarse.
Y en el capítulo 3, Job reacciona y dice las siguientes palabras. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué? Versículo 13. Pues estaría ahora yo muerto y reposaría y dormiría y entonces tendría descanso. Versículo 26. No he tenido paz, no me aseguraré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. ¿A dónde se fue el Job? Como el sufrimiento persistió, Job empezó a desear morirse. Se le olvidó quién era Dios. Y empezó, me hubieras dejado morir. Es más, no hubiera nacido. Si yo nací para vivir esto, mejor yo no hubiera nacido. Comenzó a reaccionar ahí y empezamos a ver a Job en su naturaleza, ¿cierto? En el versículo 15 y 17, cuando le dicen que lo perdió todo, él reacciona, pero cuando permanece la aflicción y tú no tienes respuestas, entonces tú empiezas a desesperarte. Y en el desespero empezamos a dejar ver qué verdaderamente, cómo está nuestra fe. ¿Sí? Ahora dice, como Job no encuentra explicación, él reacciona. No le alcanzó el conocimiento que él tenía y se desvía y empieza a desear morirse. Recuerden, el conocimiento que yo tengo de Dios determina cómo reacciono ante las circunstancias. Las experiencias de la vida nos llevarán a nosotros ¿a qué? A conocer a Dios. O sea que todo lo que vivimos tiene un propósito. Y detrás de ese propósito, Dios quiere revelarse a nosotros. Pero como nosotros reaccionamos, entonces impide que nuestra fe pueda ver lo que pudiéramos ver, que es lo que vio Job al final. Pero entonces, ¿cómo sigue el sufrimiento de Job? Miren, resulta que él tiene una esposa y la esposa no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo reaccionó la esposa? Le dijo, maldiga a su Dios y muérase a su Dios. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que nos están dando respuesta al sufrimiento? Porque no solo la esposa, Job tuvo 4 amigos. Dice, amigos. ¿Cuántos han tenido amiguitos que cuando usted tiene el momento difícil vienen y le dicen, ¿qué será? Fijo, ¿usted hizo algo? ¿No le han dicho? ¿Por qué será? Porque como nosotros necesitamos respuestas, si no encontramos respuestas, entonces vamos a mirar cómo estos 4 amigos le responden a Job. Entonces, como para que usted entienda todo esto, tiene que leerse el libro. Y acá no nos alcanza el tiempo, entonces yo les voy a contar. Y les voy a decir dónde están los capítulos y usted cuando vaya a su casa, si quiere verificar que lo que le estoy diciendo es real, amén, vaya y leas el libro de Job. ¿Listo? Muy bien, entonces empezamos. Él tiene 4 amigos que tratan de explicarle a Job por qué está viviendo lo que está viviendo. El primero se llama Elifaz y está en el capítulo 4. Y dice que este amigo le pregunta, le hace este cuestionamiento: ¿quién siendo inocente ha perecido? O sea, le dice, a nadie que sea inocente le podría pasar lo que a ti te está pasando. Quiere decir que él culpa a Job, ¿cierto? Dice, él cuestiona la integridad de Job. Eso le dice Elifaz. El segundo amigo, Bildad, está en Job capítulo 8.
Dice, el problema tuyo es que no eres recto. Porque ese es de los que se cree que sabe más que Dios. ¿Usted no ha visto esas personas que saben más que Dios? Que quieren venir a decirle a uno lo que Dios dice, pero en el capítulo 1, versículo 1 dice que Dios dice que Él es un hombre recto. O sea, Job era recto, temeroso de Dios. Pero este amigo le quiere hacer dudar de él, su rectitud, y le dice, es que tú no eres recto. ¿Y sabe qué más le dice? Le dice, es que como sus hijos son unos pecadores, se lo merecían. Y mire lo que le dice, y además, eso quiere decir que ser fiel a Dios no le sirve de nada. ¡Wow! ¿Cuántos hemos tenido personajes así? ¿Usted qué se haya metido? No le sirve de nada. ¿Dónde es que está su Dios? A ver que yo no lo veo. Porque en los momentos difíciles las personas afuera cuestionan nuestros momentos difíciles. Porque pensamos que servir al Señor es que nunca vamos a sufrir. Error. El sufrimiento hace parte de la vida. Y de todas las vidas, no solamente de los creyentes. Pero entonces le dice, ¿cómo se atreve? Tercero, Zofar. Job capítulo 11. Le dice, si tú te alejaras del pecado, esto cambiaría. O sea, es que fijo, tú eres un pecador. Y estás pagando las consecuencias de tu pecado. ¿Sí? Y después viene el último, que fue el que más habló, que se llama Eliú. Y Eliú, en el capítulo 32, reprende a los otros 3 amigos por insensatos. En el capítulo 33 censura a Job. En el 34 justifica a Dios. En el 35 vuelve y censura a Job. Y en el 36 describe la grandeza de Dios en el conocimiento que él tiene, pero su conocimiento estaba corrompido. Y por tener su conocimiento corrompido, entonces concluimos y llegamos a tomar grandes decisiones muy graves que traerán graves consecuencias. Tener el conocimiento corrompido de Dios traerá graves consecuencias. Por eso nosotros animamos a la gente a estudiar, a escudriñar las Escrituras, a no quedarse con lo que recibió un domingo porque se va a morir. Usted no va a entender si su conocimiento no le alcanza para atravesar las circunstancias, entonces usted se va a morir. Entonces ahí vemos que los 4 amiguitos dan respuestas equivocadas de acuerdo al conocimiento que ellos tenían de Dios. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 38 aparece Dios. ¡Wow! Y mire lo que le dice. Capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Necios. Ahora cíñete como un varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. ¡Wow! Dios le respondió a Job. ¿Le respondió sus cuestionamientos? Dios jamás va a responder sus cuestionamientos. Porque los cuestionamientos ponen en duda quién es Él. Y la palabra dice que sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque aquel que cree en Él tiene que estar seguro de que Él es real y de que Él es Dios. Él no le responde los cuestionamientos, venga Job, venga yo le explico. No, él no le responde. Él le responde diciendo, ¿quién es el que hace estas preguntas sin entendimiento? Así, entonces venga, cíñase, porque ahora usted me va a contestar a mí. ¿Y sabe cuántas preguntas le hace Dios a Job? 64 preguntas le hace Dios a Job. Y preguntas
que usted, porque no alcanzamos a verlas aquí, vaya a su casa y léalas, están en ese capítulo. Le hace preguntas brutales, le hace preguntas de la naturaleza, hasta le hace preguntas, una que dice, ¿tú no has considerado el avestruz? Este ave, ¿a quién le importa el avestruz? Pero Dios le está queriendo decir, o sea, usted no entiende ni podrá entender. Porque nosotros jamás podremos entender. Entonces, él empieza a cuestionar a Job con 64 preguntas, demostrándole con esto que Dios es soberano. El tema principal de ese libro es la soberanía de Dios, pero yo también vi su bondad y por eso tomé este ejemplo. Entonces, ¿qué conoció Job de Dios a través de esta circunstancia? ¿Qué? Que Dios es soberano. Job tuvo que conocer a Dios como soberano. ¿Cuántos necesitamos conocer a Dios como soberano? Cuando usted no tiene respuesta, cuando no tiene explicación. Usted tiene que saber que Dios es soberano y que esto tiene que tener un propósito y que Dios algo me enseñará y que algo aprenderé de Él, ¿cierto? Entonces, Dios no le responde 4 preguntas, pero Él deja ver 4 cosas importantes que yo quiero que tú descubras ahí en este texto. Lo primero que Él hace, dice, con estas preguntas, Dios le deja ver a Job que Él no sabe todo acerca de Él. Él le deja ver que Él es una vida finita y que Él es infinito. Por lo tanto, jamás logrará saber y entenderlo todo. ¡Wow! ¿Con eso es suficiente? Yo jamás podré saberlo ni entenderlo, porque yo soy finito. Mi mente es muy limitada. Dios es infinito. Dios está por encima de todo. Creador de los cielos y la tierra. Todopoderoso, soberano, es imposible, le dice. Lo segundo, Dios no es el autor del mal, le deja claro. Génesis 1:31 dice que cuando Dios creó el mundo, ¿cierto? O Adán y Eva, ¿qué dijo él ahí en ese verso 31? Que él acabó su creación y dijo que todo era bueno. Entonces Dios no es el autor del mal. ¿Qué pasó ahí? Dice, aunque Dios no haya sido el autor del mal, Él le permitió al hombre la facultad de elegir. Porque al ser creado a imagen y semejanza de Dios, era necesario que el hombre fuera libre para elegir. ¡Qué tremendo! No somos criaturas de instinto. Lo más grande del mundo es el amor. Sin embargo, el amor exige libertad para elegir, porque si no seríamos una programación. Entonces Dios programa para amar, este programa para adorarlo, no seríamos, no tendría sentido, ¿cierto? Él tenía que correr el riesgo. Entonces, ¿cómo podemos poner un ejemplo de eso? ¿Cuántos son padres? Padres quiere decir que tenemos hijos, ¿cierto? A ver, ¿cuántos son? No veo. Ricardo, ¿por qué decidiste tener hijos? Perdón. Otro papá. Acá, ¿quién me ayuda? José.
¿Por qué decidiste tener hijos? Ese gozo por amor. Por el amor, ¿cierto? Uno quiere tener hijos, que son como la extensión de ese amor. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿tú sabías que esos hijos que ibas a tener nunca te iban a fallar? ¿Nunca te iban a hacer pasar vergüenza? ¿Un día tomarán decisiones equivocadas? ¿Tú sabías eso? Ok, eso fue Dios. Dios tomó el riesgo de hacernos sus hijos y sabía que unos lo iban a amar, pero sabía que corría el riesgo que otros no lo quisieran amar. Pero él corrió el riesgo, como hace un papá con los hijos. Buen ejemplo, ¿sí o no? Dios corrió ese riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Tenía que saber que la maldad podía suceder a causa de que ese hombre que él ha creado tomara malas decisiones. ¿Sabía usted que el 95% de la maldad es a causa de ese libre albedrío? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que la causa de esa maldad es las malas decisiones que ha tomado el ser humano? Qué tremendo, ¿no? ¿Sabía usted que miles de niños se mueren de hambre y la gente culpa a Dios? Hace algunos años 800 toneladas de comida se pudrieron porque Etiopía se negó a aceptarla a causa de que venía de un puerto de sus enemigos. Y como consecuencia millones de personas murieron de hambre. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que la gente envenena la tierra y nos da cáncer y culpamos a Dios? ¿Usted sabía que más del 80% de los alimentos que consumimos dan cáncer? ¿Ahora dónde estamos? A causa de las malas decisiones que el mismo ser humano ha tomado. Pero cuando aparece el cáncer no culpamos al ser humano, culpamos a Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta, y la palabra lo dice en 1 Juan 5:19. ¿Qué dice? Me dijeron que esperaran a la 1, a las 2, a las 3. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces Dios nos dice que este mundo está bajo el maligno. ¿Qué podemos esperar de este mundo? Maldad. Si está controlado por el maligno, si Satanás vino para hurtar, matar y destruir, si lo que más odia a Satanás es a nosotros, los hijos de Dios, ¿usted cree que Satanás fue a pedirle permiso a Dios porque qué? ¿Por qué? Porque él controla, dice, todo el mundo está bajo el dominio, el control de Satanás. Entonces, ¿por qué hacemos esa pregunta? Si Satanás controla el mal, entonces nosotros ¿por qué preguntamos? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué no cambiamos la pregunta y decimos, si el mundo está controlado por el maligno, ¿cómo puede existir la bondad? ¿Cómo puede existir la bondad si el mundo está controlado por el maligno? Esa debería ser, y cambiaría nuestra perspectiva, ¿cierto? Muchísimo. Entonces dice, vemos cómo Dios no quita el mal, ¿cierto? Pero sí lo restringe. Porque hasta el mismo Satanás tiene límites. Usted sabe que Satanás vino a pedir permiso para tocar a Job, ¿cierto? Satanás puede pedir permiso para tocar nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo Dios?
Usted le puede quitar todo lo que tiene, pero usted no lo puede tocar. ¿Sí? Dios restringe, donde Dios no restringiera el mal, este mundo sería un caos. Dios restringe el mal porque Él está dando tiempo para que nosotros nos volvamos y lo conozcamos a Él. Amén. Segundo. Tercero, ¿cuál es la primera? Uy, no. Sí, ve que uno viene y aprende muchas cosas, pero primero, no lo sabemos todo, ¿cierto? Segundo, Dios no es el autor del mal. Tercero, Dios puede usar el dolor para producir algo bueno. Uy. El sufrimiento puede acercarnos a Dios. De hecho, yo creo que todos los que estamos acá hemos llegado a causa de algún sufrimiento. Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios. ¿Qué produce? Arrepentimiento. El momento difícil puede producir en mí arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según el mundo, ¿qué dice ahí? Produce muerte. Entonces la número 3 dice que el sufrimiento puede corregir nuestro carácter. El sufrimiento nos da a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nunca podrás saber lo que es la felicidad hasta que hayas experimentado la tristeza. Jamás sabremos lo que es la fe si no hemos sido probados. Nunca sabremos lo que es la paz hasta no enfrentar un conflicto. Jamás sabremos lo que es la confianza hasta que no nos hayan engañado. No sabremos lo que es el amor hasta que lo perdamos. El sufrimiento Dios lo usa para bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no sabemos ese versículo, ¿sí o no? Conocemos el concepto, pero cuando viene el momento difícil, no tenemos la convicción. Esa es la tercera. El sufrimiento nos puede llevar a conocer a Dios. El cuarto, Dios traerá el fin a todo el mal. Romanos 8:28. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día cada injusticia será corregida. Un día todo el mal tendrá que rendir cuentas delante de Dios y el dolor ya no será más. Por eso Pablo decía, nada se compara con la gloria que ha de manifestarse. Nuestra esperanza es que un día esto va a acabar. Y cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios y recibirá de acuerdo a esto. Nuestra fe crece como resultado de descubrir que Dios es fiel en medio del dolor. Amén. ¿A cuántos les bendice este mensaje? Si nosotros supiéramos, tuviéramos convicción que Dios es bueno. En cada situación difícil, si tú pensaras y te detuvieras y dijeras, Dios es bueno, tú verías a Dios en esa circunstancia. Pero si tu reacción es preguntar por qué y comenzar a quejarte y a enojarte con Dios, es
una evidencia del poco conocimiento que tenemos acerca de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, para concluir, vamos a ver qué pasó en el capítulo 42. En el capítulo 42, Job reconoce a Dios y ya no necesita respuestas a sus preguntas, sino que él puede concluir lo siguiente. Capítulo 42, versos del 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Recuerden que así empezó la pregunta Dios con él. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! ¿Cuántos quisiéramos decir eso? Muchas veces cuando vienen las pruebas yo digo, vas a ver a Dios. Vas a ver a Dios en esa situación. Busca ver a Dios en esa situación. Tú lo vas a conocer. Porque Dios es bueno. Él es bueno. Y no sé cuántas personas estén en este lugar pasando aflicción, pasando un momento difícil, pasando una situación donde no tienes respuestas. Porque quizás Dios te trajo aquí a recordarte que Él es bueno. Y que esa situación y esa circunstancia te va a llevar a conocerlo a Él de una manera mayor, mucho mayor. Entonces, ¿cuántos hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántos le hemos dicho por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Cuántos le hemos dicho y por qué todos estos que son impíos viven bien y nosotros que somos tus hijos tenemos que pasar aflicción? ¿Cuántos hemos dicho esto? ¿Cuántos estamos en tribulación y lo que más buscamos es responder la pregunta de por qué? Cuando lo que Dios quizás quiere es darse a conocer. Entonces recuerda, el conocimiento que tienes de Dios te va a llevar a que reacciones de una o de otra manera ante las circunstancias. Y eso te va a poder dejar ver qué conocimiento tienes de Dios. Amén. Los de alabanza, si me pueden ayudar, vamos a entrar en la conclusión final. Vivimos en un mundo caído, donde el dolor es un pan de cada día. ¿Sí? ¿Cuál será mi rol frente a esa situación? ¿Cuál será mi rol frente a ese mundo caído? ¿Cuál debería ser? ¿Que yo pueda darle la gloria? Que yo pueda decir como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hoy es un buen día para pensar que cada vez que nosotros vemos acá personas ancianas llegar a la vejez, es por la gloria de Dios. Cuando vemos a esas mamás que les dieron un diagnóstico de esa biopsia, que esos tumores salieron benignos, debemos darle la gloria a Dios. Todos deberíamos, por nuestro corazón que se levanta y late, deberíamos darle la gloria a Dios. Porque Él permite que hoy estemos aquí. Porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que debemos pedir perdón por las veces que hemos dudado y que hemos cuestionado a Dios por las situaciones que hemos atravesado? Cuando ni siquiera sabemos ni entendemos que en eso Dios
se va a glorificar. Que en eso Dios algo va a hacer, algo me va a enseñar. Voy a conocer a Dios de otra manera, como el Dios sanador, como el Dios que hace milagros, como el Dios creador, como el Dios consolador, como el Dios soberano. Es muy importante que tú te lleves este concepto y lo vuelvas una convicción, porque la aflicción no se va a apartar. Si no has vivido aflicción, prepárate porque la vas a vivir. Yo he vivido aflicción en mi vida muchas veces y ahora puedo contar sus maravillas y les puedo decir que Dios para mí es extraordinario. Me sanó, me dio hijos, cuando nos trasladaron, cuando no teníamos que comer, cuando tuve que dejar mi ciudad, cuando tuvimos que volver aquí, volver a empezar, cuando otra vez no había con qué pagar las cuentas. Yo otra vez, Señor, no quiero vivir esto. Y la pastora me decía, Nidia, no es lo mismo. Léete la vida de Pablo. ¿Cuántas veces vamos a tener que vivir aflicción? No, yo no sé. Lo que sé es que la vamos a tener que vivir. Pero ¿cómo la vamos a vivir? Porque yo recuerdo y yo no tengo registro de haberme desesperado, la verdad. A menos de la primera vez que lloré y pataleteé y le dije a Dios. Pero de ahí en adelante yo entendí que Dios es soberano, que Él algo hará, que Él traerá al hermano para que lleve el mercado, que Él me dará la ofrenda para pagar lo que necesito, que Él hará un milagro. Cuando tú tienes esa expectativa, cuando tú tienes ese concepto de Dios, Dios lo hace. Cuando tú empiezas a quejarte y empiezas a comportarte como estos amigos, tú no vas a ver a Dios, porque sabes que tú no lo conoces. Entonces hoy es un buen día de pedir perdón. Y voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y vamos a orar. Y vas a abrir tu boca y dónde estás, porque yo no sé cuál es tu situación. Señor, confesamos que no lo sabemos todo, Señor, que muchas veces te hemos cuestionado. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque cuando atravesé los momentos difíciles no te conocí como tú quisieras que yo te hubiera conocido, Señor. Pero hoy quiero conocerte y no conocerte como yo quiera. Yo quiero conocerte como tú quieres ser conocido, Señor. Como un Dios real, como un Dios bueno, como un Dios soberano, como un Dios que nos ama de tal manera que corrió el riesgo de que tomáramos buenas decisiones. Padre, hoy yo te pido que este concepto de que tú eres bueno se convierta en convicción para mí y para cada uno de mis hermanos, Señor. Que aquellos que están atravesando un momento difícil en este momento, oramos, Señor, por ellos para que tú les abraces con tu amor, Señor, porque tú eres el Dios de la consolación. Oramos para que ellos puedan, Señor, conocerte en esta circunstancia difícil. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno, por habernos elegido, por permitirnos hoy estar aquí, poder levantar nuestras manos y adorarte, Señor. Terminamos cantándote esta canción, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que eres el Dios soberano, poderoso, que está por encima de todo, al cual podemos decir que de oídas lo habíamos oído, pero que ahora nuestros ojos lo pueden ver. Te damos gracias.